Hola amigas y amigos, ya estamos en Para No Olvidar, esta revisión de nuestra historia que puede explicar mejor nuestro presente. Y hoy abrimos con una pregunta para ustedes. ¿Qué piensan cuando digo la palabra sindicato? ¿Qué idea, qué historia? Bueno, pues de eso estaremos platicando el día de hoy y queremos arrancar con el cuestionamiento del por qué es importante hablar en estos momentos sobre sindicatos y sobre su historia, María. Tal vez es siempre importante hablar de los derechos laborales y de las reivindicaciones, porque al final del día hay muchas cosas que quedan pendientes, ¿no? A mí me gustaría resaltar y traer a la mesa que únicamente el 14% de las personas asalariadas en este país forman parte de un sindicato. Y al final del día hay muchas leyendas negras en torno a él, ¿sabes? Ahorita que preguntas, ¿por qué hablar de sindicato? Pues vaya, son las juventudes quienes no se afilian, la mayor parte de personas afiliadas superan cierta edad, ¿no? Existe este mito de que no hay democratización o que tal vez incluso la era de los sindicatos, un poquito haciendo una caricatura tal vez a la Unión Soviética, como si no existiesen todavía las reivindicaciones al trabajo y a los derechos que tal vez ya no tenemos. No fuese prudente hablar de ello, no fuese prudente que hiciéramos este momento donde nos detenemos a reflexionar y decimos, bueno, ¿y si las demandas que están pendientes las tratamos en colectivo y con una perspectiva de género, qué pasaría? Sí, a mí me parece también muy importante pensando en que hay muchos mitos y muchas actitudes que vemos que no nos gustan y bueno, muchas cosas que no nos encantan de los sindicatos, pero también hay movimientos antisindicales muy fuertes, ¿no? Es decir, existen aparatos en el mundo que están imposibilitando que se construyan nuevos sindicatos. Entonces, es importante, ¿no? A ver, si hay tantas cosas que hacen mal, ¿por qué se les está presionando tanto para que o se acaben o no haya nuevos? Sí, no es una coincidencia, Carla. Sí, y yo diría también que en estos momentos hablar de la historia de los sindicatos nos va a aclarar cómo han sido luchas dadas y también objetivos ganados. Y yo pondría primero el más básico, que es el de la libre asociación. A lo mejor nos parece que eso es como una cosa muy obvia, pero para que a las obreras y obreros se les permitiera asociarse libremente, no únicamente para un sindicato, sino para hacer una escuela, un club, tuvo que pasar mucho tiempo y unas luchas tremendas. Y también hablarlo en el presente yo creo que es muy importante porque vivimos en un momento histórico en el que ha habido esfuerzos por modificar la forma en la que se organizan los sindicatos, eligen a sus autoridades, y eso tiene que ver con la historia que vamos a narrar, que en cierto momento de nuestra historia tuvo que ver con una cooptación y control por parte de los gobiernos. Entonces, hay todavía un camino por delante, pero se han dado pasos muy importantes con la reforma laboral para que esta circunstancia cambie. Sí, pues para mí es importante porque me gusta el tema para empezar, pero justo cuando me enfrento a comentarlo con mi familia, con mis amigos, todos tienen una perspectiva muy distinta a la que yo he construido históricamente, ¿no? Ellos dicen, no, es que los sindicatos no sirven para nada, es que los líderes ven solo por sus intereses, y que en momentos históricos sí es así, ¿no? O en ciertos sindicatos actualmente es así, incluso si son independientes. Entonces, pues sí cabe preguntarse el qué nos llevó a perder la fe en organizarnos a través de sindicatos, porque ya no creemos en ellos, porque ya no nos estamos organizando por este medio que es súper importante históricamente para alcanzar los derechos laborales. Entonces, sí quisiera también como tener ese diálogo de, oigan, no, pongan atención, los sindicatos no son lo que ustedes piensan. Y tal vez cabría pues arrancar con un glosario básico, y es decir, ¿cuál es la función? ¿Qué elementos se tienen que reunir para que se genere y se pueda crear un sindicato, Tamara? Bueno, yo quisiera, yo tengo un grave problema con el siglo XX. No quiero omitir nos vamos a ir al siglo XIX por ti. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, los sindicatos van a aparecer en
en Europa, ¿no? Allá aparece la revolución industrial, por lo tanto allá aparecen también los primeros movimientos de personas que trabajan en las fábricas y que se están oponiendo a los sistemas de trabajo en esas fábricas, ¿no? Entonces, bueno, las trade unions, por ejemplo, que aparecen en Inglaterra en el siglo XIX, bueno, van a ser estas organizaciones de obreros, ¿no? Que, bueno, van a tener ciertos objetivos muy claros, ¿no? Establecer jornadas laborales, establecer un salario fijo, ¿no? Pero vamos a ver varios movimientos obreros durante el siglo XIX, ¿no? Aparecen, por ejemplo, el cartismo, aparecen los movimientos de cooperativas, ¿no? Y el sindicato específicamente aparece como una organización de obreros que tiene una base colectiva donde se toman decisiones de esa manera, pero hay un líder, ¿no? Y ese es el detalle que ha permitido que esto se vaya distorsionando a medida que van pasando los años. Pero bueno, es importante recordar eso, ¿no? La base colectiva que tienen estos sindicatos y que es a través de esa colectivización que se van logrando los objetivos que tienen todos estos obreros, ¿no? Y es muy importante además pensar en el siglo XIX, porque si ya nos venimos a México específicamente, pues durante la Reforma con Juárez y todos sus amigos, se van a perder, ¿no? Figuras como el gremio o como estas cofradías, ¿no? Que existían durante el virreinato, que eran organizaciones también de artesanos, obreros, y que, bueno, giraban en torno a la iglesia. Cuando esto se acaba, ya porque se seculariza la vida, o sea, todo se vuelve civil, ¿no? Los obreros tienen que hacerse cargo de sí mismos. Y entonces aparecen organizaciones de ayuda mutua, y esas van a ser muy importantes porque vuelve este sistema de colectivizarnos, ¿no? Y de apoyarnos entre todas y todos para sacar adelante cosas tan básicas como la manutención, ¿no? O como si algún compañero tiene un accidente, pues pueda tener alguna manera de resolver la vida, ¿no? Entonces, cosas que no garantizaba ni el Estado, ni la empresa, ni la fábrica. Entonces, son ellos mismos que de sus propios recursos tienen que sacar para echarse la mano. Va a ser muy importante y entonces van a empezar a llegar estas nociones y estos movimientos que están ocurriendo en Europa, que están ocurriendo también en Estados Unidos, a México a finales del 19, y ya en los 70, específicamente en 1872, vamos a ver pues que aparece este primer gran círculo de obreros de México, ¿no? Que conjunta a muchos trabajadores, a muchas trabajadoras, y a partir de ahí, ¿no? El movimiento socialista, y bueno, vamos a ir abriendo paso también a que van a ser los hermanos Flores Magón y bueno, todo el club del Partido Liberal Mexicano, quienes también traigan estas nociones e incentiven la conformación de sindicatos en Antes México. de que sigamos, a mí sí me gustaría un poquito de forma disruptiva, en lo que estaba diciendo Tamara, dices, bueno, un líder, que son los trabajadores. No podemos dejar que la historia se siga repitiendo esta cuestión de dinámicas masculinas y patriarcales, ¿no? Desde el siglo XIX, esta idea de que en las grandes fábricas textiles europeas, las manos de las mujeres y de las infancias eran las que mejor trabajaban porque no dañaban la gran maquinaria capitalista por de suyo, ¿no? Es una gran falacia que incluso viene a retratar Engels, ¿no? Incluso ya Engels lo decía. Entonces, cuando hablamos de esta necesidad de recuperar el tema, es también necesario poner una mirada crítica desde el género y no solamente ver a las trabajadoras como, ay, la esposa, ay, la heroica y hermana, hija, o de plano dejarlas fuera, ¿no? Había uniones de mujeres sindicalistas y cómo esto se va a ver incluso en nuestras latitudes, ¿no? Un poquito quitando esta parte muy anquilosada de una historia, a lo mejor de un sindicato, de una dinámica económica capitalista, y ponerle rostro y ponerle voces de todos, ¿no? Y hay momentos, o sea, fundamentales para eso, como Río Blanco y Cananea. Sí, claro, yo quería mencionar eso, ya que habían mencionado el Partido Liberal Mexicano. Por eso te lo dejé así. Sí, sí ya lo dije, vi. no, siglo XX ya le toca dar eso. Sí, y es que, bueno, yo les invito a que lean el programa del Partido Liberal Mexicano, porque si ustedes lo ven, van a decir, es muy actual, ¿no? A ver, pero ¿en dónde encuentra la gente el programa del Partido Liberal Mexicano? Pues hay un archivo de Ricardo Flores Magón que lo pueden encontrar en línea, o es de los documentos que si tú leas, te aparece luego, ¿no? Sí. Y es muy importante porque plantean reformas laborales, también educativas, justo mencionando a los niños o a las mujeres, y también sociales, ¿no? Y de eso ese documento va a ser base para las luchas sindicales que habían empezado en 1890, pero que van a ir ganando fuerza. Justo, por ejemplo,
lo más reconocido, lo que más nos llega son las huelgas de Cananea y Río Blanco, porque son huelgas en Veracruz y en el norte del país que tuvieron un gran impacto, tuvieron mucha fuerza y gracias a la prensa también, dirigida por los hermanos Flores Magón, pues se dio a conocer toda esta movilización con la que empezaría también el movimiento revolucionario. Entonces, pues me parece importante como ir rescatando también la parte ideológica, liberal, anarquista, y pues también el esfuerzo de todos los trabajadores por juntos, en colectivo, ir ganando sus derechos laborales. Y tú decías desde un inicio, Carla, que el derecho a la libre asociación no era algo que estuviera dado, sino que también fue una conquista laboral. Sí, fueron peticiones continuadas de pues los trabajadores organizados. De eso se trata. Yo creo que en términos muy simples entendemos el sindicato es organizarnos para fines comunes y para mejoras y beneficios. Entonces yo quisiera comenzar con esto que dejas de las huelgas de Cananea y Río Blanco. Fueron cruciales para el desarrollo de la Revolución Mexicana. Nunca hay que olvidar que todo nuestro sistema político, la cultura política también viene de este gran proceso revolucionario, y dentro de su agenda el tema obrero fue crucial. También después pues de las huelgas de Cananea, de Río Blanco, se empieza a formular una efervescencia de organizaciones que poco a poco van pues teniendo diferentes matices ideológicos de cuál es su línea, ¿no? La Casa del Obrero Mundial, que se funda en 1912, es de tendencia anarcosindicalista, pero hay otras que son procesos de organización y de escisión también, de por ejemplo la CROM, que surge como una gran organización ligada al obregonismo, y que después hay una escisión, hay rupturas. Es decir, se trata de una historia así compleja, pero que nos habla tanto de cuál era su ideología como de las demandas que tuvieron que hacer a los gobiernos revolucionarios. Y algo muy importante nada más es que esta agenda pues tiene que estar incluida en las grandes formulaciones de nuestras leyes. Por eso desde 1915 fue un tema que trataron los convencionistas, que es un proceso previo a la escritura de la Constitución política que todavía nos rige. El artículo 123 es en donde ya se establecen los derechos laborales y ya se reconoce el derecho a la libre asociación. Es decir, si lo vemos históricamente con lo que comenta Tamara, pues fue un proceso de muchas décadas para que pudieran obtener esto que era básico para poder organizarse. Pero bueno, no fue inmediato que las organizaciones, digamos que fueran creciendo y logrando negociar con los gobiernos. Hasta 1931 se reglamenta este artículo 123, se emite la primera Ley Federal del Trabajo, y entonces ya hay, digamos que una mediación del gobierno de los problemas que pueda haber entre patrones y trabajadores. Y eso es muy importante. Lo que implica la acción del Estado es también fallar a favor o en contra de las demandas y peticiones de las y los trabajadores. Por eso es tan importante que la tendencia política de los gobiernos influye en cuáles son las ganancias y los derechos que van teniendo estos grupos. Es un ente mediador entre gobierno, entre trabajadores, reconocido también por el gobierno, hay que decirlo así, o sea, como para cómo va funcionando el proceso de mediación entre los sindicatos. Y algo también importante que mencionaba Tamara hace unos momentos es que no todos los procesos han sido en pro de los trabajadores, que también se ha corporativizado a través de los sindicatos, o lo que han llamado los sindicatos blancos contra los sindicatos rojos. ¿De qué estamos hablando cuando escuchamos esos términos? Nada más muy rápido y ahorita para pasarle está muy... Sí, yo estoy... nada más decir que quienes median, quien tiene labor de mediación es el gobierno. Los sindicatos son los que tienen las demandas de las y los trabajadores y se las exigen a los empresarios, a los patrones, y por eso lo que históricamente sucedía era que se hacía a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aunque en el gobierno también hay sindicatos. Claro, por supuesto, los trabajadores están en todos los espacios del área productiva, pero también de la burocracia. Y en ese sentido pueden también mediar, ¿no? Cuando tienen que estar llegando a estos acuerdos con el gobierno. El que media es el gobierno a través de sus instituciones, de sus leyes, y este proceso de negociación por eso es tan importante. Y por eso es tan importante que los gobiernos reconozcan a la lucha obrera y los derechos que tienen a asociarse y a exigir.
Sí, yo más que enfocarme en el gobierno, yo sí debería enfocarme completamente en los trabajadores y claro que es una mediación entre el gobierno, el empleador y los trabajadores, ¿no? Pero pasa, y históricamente hemos visto que es lo que más se da, que al final hay se venden los intereses de los trabajadores, como fue en el caso de Ruiz Cortines, y de ahí surge el charrismo o estos sindicatos blancos que van a venderse, y el gobierno también va a haber ahí una negociación turbia para al final responder los intereses del gobierno, de la burocracia, pero jamás de los trabajadores, ¿no? Y de las empresas, ¿no? Sí, de las empresas empleadores, que en su mayoría son extranjeros, ¿no? Y que históricamente venían dando jornadas muy largas, como en el caso de los ejemplos que ya pusimos de huelgas. Antes se planteaban jornadas de 14 horas, 12 horas como mínimo, y justo en el Partido Liberal Mexicano o en las huelgas empiezan a plantearse las jornadas laborales de 8 horas, cosa que todavía se sigue discutiendo, lamentablemente, pero también vamos a ver cómo es el salario, cómo la salud, las cuestiones educativas también van muy de la mano con la lucha obrera. Entonces yo creo que hay que reconocer la organización que podemos tener los trabajadores y cómo a través de ello podemos alcanzar a vivir mejor. Luego yo escucho o veo en redes cómo nos preocupamos por la estabilidad emocional o por la educativa o por conocer un montón de cosas, y digo, pues claro que va de la mano con tener un trabajo digno y tener tiempo para otras cosas, ¿no? O tener un salario suficiente para que me alcance para sí lo básico, pero también para disfrutar, ¿no? No queremos solamente trabajar, queremos también vivir. Entonces, yo iría también un poco en esa línea, reconociendo la lucha obrera, que empieza, pues hay varios ejemplos importantes, ¿no? Ya hemos hablado del charrismo aquí antes, que es uno de los movimientos sindicales más importantes y que nos enseña cómo podríamos organizarnos, pero también vamos a ver que posteriormente vienen otros movimientos, también hubo de médicos, siguieron, claro que los trabajadores textiles, antes se dieron los de la minería, un montón de trabajadores organizándose. Y pues llegan los 70s, donde a mí me gustaría también plantearlo, porque luego no se retoma, que es la insurgencia sindical, y donde se va a retomar la idea que tuvieron los ferrocarrileros de hacer, de hacer sindicatos democráticos e independientes. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a estar eligiendo colectivamente los trabajadores quién nos va a representar para mediar tanto con el gobierno como con los empleadores, y de esa manera ir velando y vigilando que los intereses de los trabajadores se cumplan y que no solo se vean beneficiados las otras partes, que era lo que había pasado con los sindicatos blancos. Entonces me parece muy importante retomar esta idea. Esto pasa, digo, que en los 70s, 80s tienen éxitos, pero también hay muchísima represión. Vamos a ver cómo sindicatos como el STERM y el SUTIN pues llegan a ser los más importantes. Entonces ellos van a estar luchando justo por eso, pero vamos a ver cómo en los 80s los empiezan a reprimir bastante, porque el gobierno va a estar respondiendo a los intereses de los empresarios, ¿no? Y ahí también va a empezar como una leyenda donde le van a estar tirando a los trabajadores organizados, justo porque les conviene que estos no estén exigiendo sus derechos elementales y que trabajemos más o que trabajemos por salarios más, no sé si decir míseros, pero pues es que luego no alcanza, ¿no? Entonces, ¿cómo también decir que es el salario si no nos alcanza ni para lo básico? No, y sobre todo estas, Adelante. Dinámicas globales. Cuando dice los 80s, 90s, no puedo evitar pensar en estos otros tantos mitos de no tener sindicatos, de no tener grupos de personas trabajadoras que realmente se organicen, porque eso espanta la inversión extranjera, ¿no? Y la prudencia de hablar de solamente dejar de lado todos estos mitos y de incluso cuestionarnos qué entendemos por trabajo, porque al día de hoy tenemos sindicatos, por ejemplo, de trabajadoras y trabajadores del hogar. Tenemos también una necesidad latente de regular estas otras formas de empleo, como las benditas aplicaciones, y donde vemos ejemplos internacionales como el pasado Black Friday del 2023, donde una gran corporativa, ¿no?, que distribuye mercancías por todo el globo, dijeron, las personas organizadas, las personas trabajadoras dijeron, oigan, es que no hay condiciones dignas, es que no hay salario, es que qué está pasando, ¿no? Y ya cuando lo ponemos en nuestras realidades mexicanas fronterizas, y ahí te la aviento, Tamara, pensar en también
en las realidades de género, en una perspectiva, no sé, de nuestras mujeres en las maquilas, de las cuestiones de las ventajas comparativas, de cómo se vienen a poner todas estas grandes empresas en nuestras fronteras y todas las violencias que intercruzan ahí, ¿no? Y cómo podemos repensar. Sí, Claro. también mencionar que ahí siempre entran las mujeres, ¿no? Siempre el feminismo también va acompañado de la lucha de los obreros. Y siempre están ahí también luchando y Es presentes. que si no, que no lo puede haber olvidamos. nada, ¿no? Realmente. Como las Hijas de la Náhuatl, que fue una organización de mujeres de la industria textil, o las costureras después del sismo del 85. Yo quisiera también, nada más para que no se quede como, ¿qué es lo que hay de nuevo, no? A partir del 1 de mayo, Día del Trabajo del 2019, se promulga una nueva normatividad en cuanto a los sindicatos, que incluye democracia sindical, es decir, elección libre de sus representantes, también nuevas formas de conciliación, que es esta mediación que hace el gobierno, y en general facilidades para la creación de nuevos sindicatos. Entonces yo creo que lo que toca al futuro es que las jóvenes, los jóvenes, por ejemplo, que trabajan en aplicaciones, que no tenemos en muchos casos seguridad social ni garantías laborales, sepamos la posibilidad de agremiarnos, sindicalizarnos, porque es un derecho ganado con siglos de lucha. Y bueno, también resta ver cómo se van configurando esos procesos, ¿no? Que también sería algo nuevo para la experiencia no solamente de jóvenes en nuestro país, sino también incluso en estas nuevas maneras de organización sindicales que se queden insertas dentro de la nueva reforma laboral. ¿Cómo están organizadas actualmente ya rápidamente las trabajadoras y trabajadores en estos momentos y bajo qué condiciones? Bueno, a mí me gustaría nada más recordar y retomar el caso del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar y del trabajo que ha hecho CACE al respecto, ¿no? Creo que es un muy buen ejemplo de esta organización, pero bueno, también tenemos bastantes contextos de precarización. Más adelante tal vez hablaremos sobre ello en este espacio, pero bueno, eso es lo que quería decir, que no se nos olvide que la resistencia obrera es algo, y del trabajo y de las y los trabajadores es algo que nos hemos... que es algo que nos ha dado mucho, es algo a lo que le debemos mucho y que no podemos olvidarnos de eso. Para no olvidar justo estos temas. Ya nos vamos, pero recuerden que pueden continuar con esta. Y traías un libro, esta conversación en redes. Sí, quería recomendar el libro de Saúl Escobar, El Camino Obrero, y también recordarles que la próxima vez que sus patrones les digan que se organicen, hagan un trabajo en equipo, pues también pueden organizarse para sindicalizarse. No estaría de más que empecemos a organizarnos de nuevo. Esa es la única camiseta que hay que ponerse de la organización. Y así nos estamos despidiendo. Gracias por estar con nosotras en Para No Olvidar. Hasta la próxima.